En la Constitución de Montecristi, el artículo 66, numeral 19, reconoce la protección de datos personales como un derecho fundamental y un derecho para poder materializarse, para poder protegerse, requiere de un desarrollo legislativo. Inicialmente fue uno de los motivos por los cuales se consideró como no prioritario? Porque creo que en algún momento se dijo no nos hace falta. Y es que por ingenuidad se creyó que era suficiente la garantía constitucional del habeas data. Porque decía, si se produce una transgresión a nivel de datos personales, lo que puede ocurrir es que las personas utilicen la vía jurisdiccional a través de una garantía constitucional como es el habeas data y con eso ya puedan ejercitar este derecho. Sin embargo, en la práctica, el habeas data ha resultado un elemento reactivo. Es decir, usted ya necesita recibir el daño, ya necesita haber padecido la transgresión del derecho para que pueda usted reclamarlo. Hacer efectivo el habeas data. Hacer el efectivo. Porque además, la acción de habeas data es una acción que no solo protege a los datos personales, sino al honor, a la imagen, a la intimidad. Entonces es una garantía multiderecho, ¿no es cierto? El habeas data. El habeas data. ¿Qué también ha ocurrido? ¿Cuál es el segundo factor? El segundo factor es creer que en el Ecuador no somos tan usuarios de la tecnología y que además no tenemos un avance tecnológico profundo. Y eso es otro error y ese sí es sustancial. Ya eso ya no es una ingenuidad, sino que eso ya es de fondo. ¿Por qué? Porque el momento en que nosotros consumimos plataformas de servicios, se dejan los datos, como por ejemplo redes sociales, Facebook, o al navegar LinkedIn, ¿cómo se llama? Instagram, cualquiera de esas redes sociales. O cuando usamos buscadores de internet, Google, ¿no? Se Yahoo, deja un rastro digital. Ya dejamos un rastro. Y entonces estamos almacenados en nubes de información donde estas grandes plataformas recopilan todos los datos. Y recopilan estos datos porque lo que hacen con nuestra información es analizarla, procesarla y entregar productos a otras personas que lo que quieren es saber perfiles conductuales, perfiles de consumo, perfiles incluso psicológicos que se usan después para introducción de nuevos bienes y servicios, mejoras en los procesos de atención, publicidad, etcétera, etcétera. Lo cual es legítimo, siempre y cuando haya consentimiento. La persona sepa que lo están haciendo, que yo esté consintiendo. Pero si es que no es así, como ha ocurrido con el ejemplo de Cambridge Analytics y Facebook y Trump, y con eso incluso existe la posibilidad de que hayan modificado mi intención de voto, ahí hay un fenómeno que es una manipulación, que es lo que más le ha preocupado, por ejemplo, a varios países como los europeos, para hacer que incluso el año pasado se dicte un reglamento, que es el Reglamento General de Protección de Datos Personales, que intenta contrarrestar estos efectos nocivos del procesamiento de datos, porque no es malo procesar datos. El problema es la finalidad con la cual estoy yo procesando esos datos en desconocimiento del titular de los datos. Yeah. Ahora, con todos estos riesgos que implica para el ciudadano que se venda a terceras personas sus datos personales, datos recopilados cuando uno navega, cuando uno accede a páginas web u otras fuentes de acceso público, ¿cómo establecer una norma para que no se difunda a terceras personas estos datos personales? Pero ahí hay que distinguir. Sin el consentimiento previo del usuario. Del usuario, correcto. Ajá. Ahí hay que distinguir. Se puede ceder datos personales siempre y cuando yo lo quiera. Uh-huh. Ejemplo, si es que hay
empresa que se dedica a la venta de productos, que al mismo tiempo es parte de un holding, que tiene otra que vende juguetes y otra empresa que a su vez vende repuestos de autos y yo decido que efectivamente para mejorar mi interrelación, porque me gusta esa empresa, porque me gusta cómo me da el servicio, le voy a avisar o le voy a facultar que permita la transferencia de mis datos para que me ofrezcan seguros, para que me ofrezcan productos de ferretería, para que me ofrezcan otro tipo de productos. Estoy en el ejercicio de mi derecho. Sin embargo, si es que esa empresa de pronto comienza a entregar esa base de datos a muchas otras personas y comienzo yo a recibir gran cantidad de correos electrónicos o llamadas telefónicas en los que además me dicen, pero si usted el año pasado se ha ido de viaje, ¿por qué no me quiere comprar el producto? No es que usted no se va de viaje. Si es que además usted tiene un consumo alto en este tipo de productos en su tarjeta de crédito y con eso intenta modificar mi intención de consumo, ahí sí yo ya me siento afectada. Y ahí sí yo digo, yo no le he dado mis datos para que usted intente modificarme, manipular. Yo le he dado mis datos para que me oferte servicios o beneficios. 1. 2. Cuando una base de datos está incorrecta o errada, el problema que tenemos actualmente es que no sabemos cómo responder. Si, por ejemplo, el día de mañana, por un error en base de datos, usted aparece con una enfermedad, VIH, por ejemplo, cuando no la tiene, ¿qué puede hacer? Ir y decir, en mi historia clínica está correcto, no está mal, porque el físico, porque todavía se llevan físicos de esos documentos, está bien. Pero en la base de datos el dato es incorrecto. Quiero corregirlo. No hay forma. ¿A dónde iría? El primer momento es a la entidad donde está eso, ¿no es cierto? Voy ante el hospital y el hospital le dice, sabe que la base de datos no está aquí, está manejada por otra institución. Vaya tercerizada y que no se sabe quién es. ¿Y por qué entonces ese peso está en el ciudadano? ¿Por qué yo tengo que ir para que incluso me contesten? Porque suele ocurrir en algunas instituciones, que voy a omitir el nombre, en que vaya al departamento de sistemas, es un problema de base de datos. Llega al departamento de sistemas y el departamento de sistemas le dice, no, yo no puedo modificar la base de datos si no me autoriza el departamento legal o alguien. Vaya al jurídico. Al jurídico. Y el jurídico le dice, pero es que yo ni siquiera sé que ese dato está equivocado. ¿Cómo le puedo decir que la base de datos está mal? Y eso es ¿por qué? Porque no tenemos normativa. La normativa, como hace en cualquier otro país, establece mecanismos de tutela en el propio responsable. ¿Por qué? Porque yo llego y le digo a la entidad, este dato es incorrecto. Si es incorrecto, usted está en la obligación de responderme y corregirme este dato dentro de 5 días. Si no me corrige, entra en acción una petición que en cambio yo ya dirijo a una entidad estatal. En que esa entidad estatal le dice, a usted le ha pasado esto, corrija ese dato y si no lo corrige tiene una multa. Así funciona en otros países. ¿Por qué? Porque a medida que nuestra vida se sigue registrando en base de datos, el nivel de inexactitud aumenta por errores o desactualizaciones. Y entonces puede ser que en las bases de datos yo esté llena de fallas y necesito que eso se corrija, porque después no entiendo por qué me negaron un acceso a un trabajo, por qué me negaron un acceso a un crédito, un acceso a una beca, y es porque consta en esa base de datos que, por ejemplo, yo he sido moroso, o en esa base de datos consta de forma incorrecta que yo tengo una enfermedad, y eso facilita o permite que otras personas usen esa información de manera indebida. Estoy en este caso para discriminar, por ejemplo, a una persona que tiene VIH. Por eso es que esa información, por ejemplo, es confidencial y no se puede entregar. Pero ¿quién vigila entonces que esa base de datos de salud no esté pululando como están sus datos de contacto, como lo
le ocurre con sus datos personales de contacto crediticio, por ejemplo, que nos llaman por teléfono y se saben todo. ¿Cómo sabemos que tampoco la base de datos de enfermedades no están en manos de quien no debe estar? Volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo efectivamente garantizar que no se utilice de una mala manera estos datos personales que recopilan fuentes y luego las utilizan incluso para enviar propaganda, incluso tan específica, conociendo el perfil que ellos previamente le estudiaron al usuario, no solo para la intención del voto, sino para compras de X productos o servicios bancarios, financieros, etcétera, etcétera. Esa es la pregunta. ¿Qué específicamente podría decir la ley? Específicamente el artículo, decir se prohíbe, etcétera. ¿Cuál sería? Verá, a nivel el internacional, la mejor forma con la cual se ha logrado un estándar de protección es a través de lo que se llaman principios. El primer principio, como hemos conversado, es el consentimiento. Un segundo principio es la finalidad. Ese principio, por ejemplo, señala que cada responsable de tratamiento está en una obligación de registrar no el contenido de la base de datos, sino cuáles son los campos que yo estoy recopilando. Es decir, estoy recopilando el nombre, estoy recopilando la edad, estoy recopilando la nacionalidad, etcétera. La finalidad para la cual estoy yo usando esa base de datos, el tiempo o conservación de esa base de datos, los mecanismos de actualización, de exactitud. Y con todo eso registro una entidad, que en este caso sería una entidad pública, con suficiente autonomía y libertad, revisa y hace un monitoreo de que efectivamente esa persona está usando como dice que dijo, como dijo inicialmente. Si es que usa para otra cosa, recibe sanciones. Si es que no está usando de forma ilegítima, incluso puede recibir hasta sellos de confianza y certificaciones, porque en otros países se maneja incluso la lógica de que empresa tal tiene un sello de confianza en el manejo de datos personales. Es una persona, así como son los sellos de calidad y de sellos de ambientales, igualito, pero es una persona responsable en el tratamiento de datos personales. ¿Y qué es lo que se hace ahí? Se genera una relación de confianza entre el usuario y la empresa, o entre el usuario y la entidad estatal, porque dice, sé que ustedes hacen de forma seria su trabajo y sé que si les doy mis datos a ustedes no los van a entregar a cualquiera y que los van a usar para lo que me dijeron que lo iban a usar y que si lo quieren usar para otra cosa me van a volver a pedir permiso. Entonces las relaciones se transparentan y mejora incluso el nivel de confianza con el que te entrega el bien o servicio, sea público o privado. Ya. Ese otro de los principios es el principio de calidad de dato. El de calidad de dato tiene distintos niveles: un nivel administrativo, un nivel operativo, un nivel de seguridad de la información o de infraestructura tecnológica, por el cual se establecen mecanismos con los cuales yo cada cierto tiempo tengo que revisar que mi data sea correcta, que no tenga errores, que además esté actualizada. Y a diferencia de lo que pasaba en el habeas data, que yo tenía que enterarme de que algo me había pasado porque ya lo estoy viviendo y ahí recién solicitaba una rectificación, solicitaba una actualización, lo que hago es que se convierta en un proceso preventivo. ¿Esa institución serían ustedes o habría que crear una institución? Verá, esa es una de las cuestiones más complejas en este momento por el estado actual en el que vivimos. ¿Por qué? Porque en esencia tiene que ser una entidad independiente y autónoma. Como una superintendencia, algo así como una superintendencia. Porque no podría de pertenecer por la naturaleza de la institución, no puede depender directamente del Ejecutivo, porque uno de los que más administra bases de datos es el Estado. Y entonces, no solo el Ejecutivo administra Consejo Nacional Electoral, la base de empadronamiento, función judicial, la base de juicios, registro civil. Entonces tiene que ser una entidad que tenga como espectro de trabajo
todo el sector público, no solo la función del Ejecutivo, pero además que tenga la misma obligación respecto del sector privado. Y respecto del sector privado, entonces tiene que además ser absolutamente independiente, autónomo, porque va a garantizar un derecho, porque los ciudadanos en el momento de las interacciones no estamos diciendo, mi interacción es esta entidad pública, empresa privada, empresa pública, etcétera. Todos tienen que cumplir con los mismos estándares de protección. La empresa responsable de que se cumplan estos estándares de protección va a ser esta institución independiente que se propone crear. Claro, no sería una empresa, sería una institución una institución independiente que tendría que cumplir con esta finalidad. Ese es el modelo. ¿Qué otras atribuciones tendría? ¿Controles? Se llaman poderes preventivos y poderes correctivos. Los poderes preventivos son los que les permiten establecer los lineamientos, las directrices que deben aplicar las instituciones como guías, porque lo que ocurre con la falta de una normativa es que las que quieren hacer su trabajo de manera legítima, una empresa que quiere ofertarle un seguro de salud, un seguro de vida, quiere hacer su trabajo, pero no sabe cómo. Entonces necesita tener una normativa que regule su interacción con el usuario, que sepa que si le estoy pidiendo autorización para que me permita un descuento en su tarjeta de crédito, esa conversación debe obtener un sí, una grabación de ciertas incluso interacciones, deberá haber documento firmado por escrito, de otras no, pero hay que hacer todas esas precisiones si es que lo que yo le estoy ofreciendo ya no es un seguro de salud, sino que le estoy ofreciendo otro tipo de bienes y servicios de mayor complejidad, donde yo necesito otro nivel de información suya, por ejemplo, datos de salud. Entonces ahí se requieren mayores niveles de protección. Cuando se refiere a otras cosas que son con menos afectación, tal vez los niveles de protección sean un poco menores, porque los estándares te van mostrando que para proteger hay que hacer precisiones respecto de la interacción en sí misma. ¿Cómo recojo el consentimiento? El consentimiento entonces tiene que ser un consentimiento informado. No me permite, por ejemplo, que yo tenga casillas premarcadas si es una interacción en línea, que las casillas deben estar libres de marcación previa, que además pueda acceder a las siguientes pantallas sin necesidad de tener que poner sí a esa pantalla para poder seguir el ofrecimiento del servicio. Estos ya son especificaciones incluso a nivel técnico, pero que son parte de estándares internacionales. Pero le pongo el ejemplo de Instagram. Son 17 páginas de términos y condiciones que con la ayuda de un abogado se podría traducir a... Ni con el abogado. Sí, entonces eso no podría hacerlo un gobierno latinoamericano. Así es. Y le cuento que Instagram y Facebook son los mejores ejemplos, porque no son productos o plataformas que cumplan principios de protección de datos personales. Ellos trabajan con otra visión que se llama privacy, que es el modelo americano. El modelo americano no se trabaja con la protección de datos personales como un derecho fundamental, se trabaja o se considera el dato personal como un objeto. Entonces, el dato pertenece a la empresa, no pertenece al titular. Y como pertenece a la empresa, usted lo único que está haciendo es permitiendo el uso de ese dato para los fines de analítica de datos. El modelo europeo, que es el modelo al que el Ecuador tiene que dirigir sus esfuerzos, porque como nosotros ya lo consagramos en la Constitución del 2008 como un derecho fundamental, es el que considera la protección de datos personales como la persona misma, como parte de ella misma. Y por eso es que Europa desarrolla una normativa con estos otros criterios, y que lo que pretende es que, por ejemplo, plataformas tan grandes como Facebook, como Instagram, tengan que modificar su estructura de funcionamiento para dar servicios. Esto es el modelo que ahora mismo está implementando Europa. Latinoamérica, como usted sabe, no somos tan fuertes, no estamos organizados a nivel de una
organización internacional, ¿no es cierto? Entonces no hemos podido hacer ese contrapeso, tomando en cuenta que incluso países como Venezuela, Bolivia y Ecuador no tienen ni ley. Entonces no hemos podido lograr unirnos para hacer el contrapeso que sí hace Europa respecto de cómo se manejan los datos. Lo que sí le tengo que comentar es que a raíz del escándalo de Facebook, que este año pasado dio varios escándalos. Uno fue el tema de Cambridge Analytics, otro fue la fuga de información, que otro fue uno recientemente que habían aplicaciones que seguían sacando datos. El propio Estados Unidos está pensando ya en que su modelo de privacy no protege, y están pensando en adoptar lineamientos o elementos del reglamento europeo, del modelo europeo, porque ellos mismos se están dando cuenta que su forma o su modelo inicial se está agotando. Perfecto. Ya, ahora, para concluir, dos casos prácticos de corrección de datos. El primero, toma años a una persona en el registro civil que le modifiquen un carácter de su nombre, de su apellido. Número dos, los denominados call centers. El ciudadano no sabe cómo enfrentar llamadas que ya parecen hostigamiento o, ¿cómo se dice? Acoso, exacto, la palabra es acoso. Entonces, esta nueva institución podría tramitar directamente a nombre del ciudadano ante el registro civil, ante los bancos, ante, qué sé yo, X. Funciona de la siguiente manera. Por favor. Así funciona a nivel internacional, y ese es el mejor estándar, que es lo que estamos nosotros tratando de asimilarlo y ponerlo en nuestra propia identidad nacional, ¿no? Entonces, el primer tema. En registro civil existen el registro y la base de datos que contiene esa información de registro, ¿cierto? Cuando usted se casa, usted firma el acta de matrimonio. Entonces hay documentos que nunca van a dejar de ser físicos. Y hay otros documentos que van a ser digitales. Por ejemplo, cuando escribe un niño, igual, la huellita, ese documento es físico. ¿Cuál es el tema? La protección de datos personales lo que hace no atañe solo a registros informáticos, sino a registros físicos, ¿no es cierto? Y lo que verifica es que no haya habido errores. Perdón. Entonces, ¿cuál es el tema? Si es que es un problema de error, lo que se le pide es a la propia institución, el ciudadano común, le pide a la propia institución corrija el error. Pero a veces no es un error que es producto de una digitación o un problema de base de datos, porque pueden haber errores por digitación humana, por ejemplo, Vélez con S cuando es con Z, y esos son problemas de digitación, son problemas, errores humanos, ¿cierto? Hay errores que en cambio vienen porque no se ha presentado un antecedente, no hay la partida de nacimiento de su madre, no hay la partida de nacimiento de su padre. Y entonces ahí el proceso es administrativo. Entonces a nivel interno, el registro civil, ¿qué te va a tener que hacer? Satisfacer primero ese proceso para poder contestar. ¿Qué ocurre? Si es que, ¿qué es lo que pasa normalmente? Como no hay una entidad que controle cuán eficiente están haciendo el trabajo, si es que efectivamente se corrigió el dato o no, uno tiene que confiar que se lo hicieron, y lo máximo que le entregarán es un documento que diga ya está corregido el dato. Y ha pasado en más de una ocasión en que ya tiene un documento que dice que está corregido el dato, se vuelve a presentar y el dato sigue mal. En este caso, entra ya una entidad en que te dice, usted ya hizo el proceso, le atendieron dentro de tiempo. Si no le atendieron dentro de tiempo, ya otra entidad está con el ciudadano de la mano y le dice, atiéndanle. Y atiéndanle dentro de tiempo. Y además, cúmplanle lo que le ofrecieron. Porque si ya le dijeron que el dato está corregido, no puede reaparecer. Porque el problema de las bases de datos es que cuando hay, por ejemplo, migraciones o depuraciones, y no se hacen de manera adecuada, sobreviven o como que resucitan datos y se desactualiza la base.
Ese tipo de elementos son los que uno no sabe, dice, pero si yo ya no estaba y otra vez. Entonces ahí usted... Ahí entra en acción la entidad que se va a dice, crear. ok, aquí, para que usted haga estas depuraciones, para que usted haga estas actualizaciones, tenía que haber cumplido estos principios. No los cumplió, multa. Yeah. No los cumplió, sanción. No los cumplió, vuelva a hacer. Y ahí realmente se efectiviza una protección al ciudadano. Ese es un caso. En el otro caso de los call centers. Sí, por favor. En el caso de los call centers, si es que usted ha autorizado, ¿qué hace una entidad de protección? Le pide a esa... que documente. ¿Le autorizaron el uso? ¿Dónde está? ¿Dónde está la autorización? Si no le autorizaron, usted está actuando de manera ilegal, una sanción económica. ¿Y puede ir al banco, a la empresa o a quien maneja las bases de datos? La estructura a nivel internacional señala que la forma es el registro inicial. Todas las entidades en un tiempo determinado van a tener que registrar sus bases de datos. No los datos en sí mismos, sino lo que le comentaba, los campos y para qué voy a usar. Y entonces, eso ya va a estar en la intendencia y decir, ok, usted sí tiene autorización para registrar esos datos. Pepito Pérez está quejando de que le están llamando demasiado y que él no es parte de su base de datos, que nunca ha dado la autorización. Y además exige que le saquen de la base de datos y usted sigue llamándole. Tengo esta denuncia, defiéndase. No, sí, que tengo la autorización y entonces las llamadas de tal fecha son legítimas. Pero a partir de esta, en que ya le dijeron que ya no son. Así que usted tiene que suspender o si no, sanción. ¿Al banco o a la persona? A cualquiera. A la X. El banco, si es el banco, el responsable, si es el responsable ¿Por qué? Porque solo así se efectiviza. Si no, actualmente, ¿cómo puede una persona? Por más que a mí que me llaman por teléfono y que además yo hago de esto un experimento social porque trabajo en esto, les contesto, no, sáquenme de la base de datos. Y además yo les digo con artículo incluido, les digo, en ejercicio del artículo 66, numeral 19 de la Constitución, me opongo a que mis datos personales se encuentren registrados en su base de datos, por lo que les solicito que no me devuelva la llamada. A veces no me entienden, a veces hasta me insultan, a veces hasta me cuelgan ellos primero. Pero no me escuchan, no me hacen caso, no me respetan porque me devuelven la llamada. Y yo lo hago a propósito, porque quiero saber cómo está reaccionando el sistema, qué está pasando. Y lo hago a propósito, ¿por qué? Porque sé que el día de mañana, solo si va a haber una normativa que les obligue, se va a respetar. Porque yo lo he intentado a nivel constitucional, mencionándoles el artículo de la Constitución, y no puedo. Perfecto. ¿Algo que usted quisiera agregar, cerrar de conceptos? Este tema. Que es importante que distingamos que los datos personales son datos que somos nosotros mismos y que entonces no estamos protegiendo un etéreo, una cosa lejana, sino que el momento en que esta normativa entre en vigencia, al que estamos protegiendo es a la persona a sí mismo en entornos digitales. Ahora cada uno de nosotros durante todo el día se interrelaciona en el plano físico, pero todo el tiempo está interrelacionándose en el plano digital. Y en este momento el ecuatoriano común, el ecuatoriano promedio, tiene un ámbito de protección gigantesco, que es todo el ámbito digital, porque dependemos de la buena fe, dependemos de las buenas prácticas de todos los responsables de tratamiento. Y usted sabe que no todos son éticos. Muchísimas gracias, Lorena Naranjo, directora. DINARDAP. Trabajamos por sus datos. El gobierno de todos.